Ya, gloria a Dios. Hermanos, el domingo pasado estuvimos tomando la enseñanza de una pregunta que le hicieron los discípulos del Señor acerca de si restauraría el reino en Israel en ese tiempo. Pero hoy vamos a basar la enseñanza en una pregunta que le habían hecho los fariseos al Señor acerca también del reino. Y la hemos tomado en Lucas 17, los versículos 20 y 21. El Evangelio de Lucas, los versículos capítulo 17, los versículos 20 y 21. Allí en ese contexto dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esa frase, porque el reino de Dios está entre vosotros, la hemos tomado para ponerle nombre a esta enseñanza. El reino de Dios está entre vosotros. Con la ayuda del Señor, entonces vamos a adelantar por el Espíritu y la palabra esta enseñanza. Esta declaración del Señor de que el reino de Dios está en medio de vosotros o dentro de vosotros, significa que hay una realidad espiritual en los corazones humanos. Pero esa realidad espiritual interior debe ser mostrada o manifestada mediante las acciones de cada persona o por medio de la conducta de los que han recibido a Cristo, de los que han creído en su nombre. Si alguien no ha recibido al Señor, si no ha creído en Él, toda manifestación externa de una posible realidad espiritual resulta siendo falsa o de meras apariencias religiosas. Pero una cosa es que el reino de Dios esté ya actuando en los creyentes. Claro, no en todos, desafortunadamente. Y otra cosa es la manifestación externa del reino de Dios entre las naciones de la tierra. Son dos cosas totalmente distintas. Y esa manifestación externa del reino de Dios entre las naciones se vendrá a realizar con ocasión de la segunda venida de Cristo a la tierra. O sea, su gloriosa parucía al final de esta era de la gracia. Entonces, en Lucas 17, los versículos 20 y 21 que hemos leído, Jesús allí enfatiza el aspecto del reino de Dios que está relacionado con la creciente influencia de la vida divina en medio de los hombres de este mundo, en contraste con el gobierno literal de Dios que seguirá siendo futuro y que solo tendrá un verdadero cumplimiento con ocasión del milenio venidero, reino que será inaugurado con la celebración de las bodas del Cordero. Como un reino literal y político en este momento, vemos que el reino de Dios no se ha manifestado
ni durante la estancia de Jesús en este mundo hace 2000 años, ni tampoco en los siglos posteriores. Eso nunca ha ocurrido. ¿Por qué? Porque Dios sencillamente lo ha impedido. Dios ha visto que no ha llegado el tiempo ni la sazón, el cronos y la kairos en todos estos siglos. Cuando el Señor abandonó su casa en Nazaret para ser bautizado e iniciar su ministerio en Galilea y en Judea, Israel no estaba preparado para ser el centro del reinado de Dios en la tierra en ese momento. Al contrario, Israel sencillamente crucificó al Mesías. Es precisamente por esta razón que Jesús, al inicio de su pasión, le declaró a Pilato: mi reino no es de este mundo. Eso está allá en Juan 18:36, para los que quieran leer el contexto. Primero era necesario que el mundo empezara a conocer la nueva cosmovisión. Una cosmovisión totalmente celestial que el hombre había perdido por causa de su caída al comienzo allá en el jardín del Edén. Sin embargo, el futuro revelará un reino perfectamente literal, aunque muchos lo nieguen. Y entonces ese reino se manifestará en este mundo, en todas las naciones, aunque no en esta era. Sencillamente al término de esta era ocurrirá, donde Jesús será su rey, así literalmente. Es por esa razón que durante toda esta dispensación de la iglesia, también llamada dispensación de la gracia, el reino de Dios tendrá que manifestarse exclusivamente en los corazones de los hombres. Por eso dice, el reino de Dios está en vosotros o entre vosotros. Es absolutamente necesario que esto ocurra. Y puesto que las gracias y virtudes de ese reino espiritual eran una parte muy integral de la personalidad y de la naturaleza espiritual de Dios, y eso en cierta medida se daba en el caso de los apóstoles que ya estaban con él. Por eso el reino sencillamente estaba dentro o en medio de los hombres. Es decir, en el pueblo de Jesús, en sus allegados, en los que estaban creyendo en él. Ese pueblo integrado por sus apóstoles y esas personas relacionadas con ellos, que dice allá en la 1 Corintios 15:6, dice Pablo que más o menos eran unas 500 personas a las que por último él se les presentó después de su resurrección. Entonces, en este momento que vivimos y durante toda esta era de la gracia, este tipo de reino celestial, por lo tanto, no puede ser motivo de observación humana externa, no puede, pues ese tipo de reino no viene con una apariencia visible, como sí ocurrirá en el futuro. Por esa razón, la sintonización espiritual debe ser gradual en ti, hermano. Debe ser en extremo personal en tu vida. Lo debes experimentar en lo profundo de tu alma, en la intimidad de tu corazón. Una realidad tan tuya
tan personal que pasará desapercibida por muchas personas, aún de los que te rodean, aún de tus mismos familiares. Y ese reino en ti no está llamado a ofrecer un gran espectáculo externo. No tiene por qué ocurrir eso, como erróneamente los fariseos esperaban respecto de la llegada del reino mesiánico. Ellos esperaban un espectáculo, así como le dijo el Satanás al Señor cuando terminaba su ayuno: tírate del pináculo del templo, para hacer un espectáculo para que él mostrara que era el Mesías. Este tipo de reino de Dios en tu interior, en tu corazón, no te lo va a inyectar ni te lo va a introducir nadie de este mundo. No puede, ni con ritos, ni con esas diversas payasadas que abundan en las esferas religiosas en este momento a lo largo y ancho del mundo. Eso es algo personal tuyo con el Señor. Y solamente lo lograrás con arrepentimiento, con humillación, con sometimiento a la voluntad de Dios. Esto es para meditarlo. En estos días tenemos la oportunidad de meditar en estas cosas. Muchos piensan que el coronavirus es un gran castigo. No, el coronavirus es una misericordia de Dios para que nos tengamos la oportunidad de arrepentirnos y de que realmente Cristo reine en nuestro corazón. Entonces, hermanos, el reino de Dios presenta dos connotaciones principales. Pues además de ser un concepto político, puede ser y debe ser algo completamente espiritual desde el momento en que una persona rinda su vida al Rey Celestial. Ahí debe empezar ya a ejercer dominio el Señor en ese corazón. Los creyentes tienen o deben tenerlo el reino de Dios dentro de ellos, pues la naturaleza espiritual de ese reino emana de Dios y Dios gobierna en lo más íntimo del ser del creyente, o debe gobernar. Esto significa que el reino es un nuevo principio espiritual que opera en la vida de los hombres. ¿Cuándo? ¿Cuándo opera? Cuando realmente Cristo habite por la fe en los corazones de los hombres. Ahí opera. Cuando el Señor sienta que mora en su propia casa, que ha comprado con un precio muy alto. Cuando el Señor se posesione en su casa, que ya es de Él. Eso está declarado tan claramente en Efesios, el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Efesios, versículo 17. Y hay que leer el contexto para entenderlo mejor. Entonces, el Señor ya morando en su casa, debe dejar de ser un mero inquilino en nuestro corazón. Entonces ahora podemos ir comprendiendo que el Señor Jesús simplemente afirmó que la naturaleza de la manifestación del reino estaría dentro de los hombres, en primer lugar, pero de los hombres donde Él hiciese morada, como dice en Efesios 3:17. Él debe hacer morada en su casa. Y eso continúa vigente hasta el día de hoy. No se trata de religión. El apóstol Pablo, que es también el autor de la carta a los romanos, ahí se refiere al reino en este sentido. Nosotros podemos ver en Romanos 14:17 que dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia,
paz y gozo en el Espíritu Santo. Y ahora solamente eso se consigue y se logra en lo íntimo del corazón de los hombres que conocen a Jesucristo. Obviamente, cuando el Señor Jesús expresaba estas palabras a los fariseos, estas palabras que registra Lucas 17, los versículos 20 y 21, es completamente comprensible que los religiosos de su época, o sea, los fariseos, no pudieran entender su significado, como tampoco lo entienden hoy los religiosos de nuestro tiempo, por muy erudita que parezca su teología. Eso lo sabemos ya nosotros, ya tenemos suficiente luz para entenderlo. La idea del reino como un nuevo estado del ser humano, en lugar de un nuevo estado político externo, es bastante similar al concepto existente en el Evangelio de Juan. Ahí hay una conversación del Señor con un maestro de Israel llamado Nicodemo. Ahí está en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, donde se lee, como le dice el Señor a este maestro, que nadie puede entrar al reino de Dios sin la competencia del nuevo nacimiento. Allí dice, les voy a leer los versículos 3 y 5. Pero para entender bien hay que leer todo el contexto, ojalá todo el capítulo 3. Dice, respondió Jesús, le respondió a Nicodemo ante esa inquietud que tenía, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, que ya una vez nacimos de nuestros padres físicamente, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo puede ver. No lo entiende. No tiene conocimiento de que hay un reino de Dios. En el mundo, los hombres no tienen conocimiento de que hay un reino de Dios. Pero ante la inquietud de este maestro que no entendía las cosas, tenía mucha teología en su cabeza, pero no revelación. Entonces en el versículo 5, él vuelve a responderle y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero hay que ver las cosas y después para poder entrar. En este caso, por lo tanto, aunque en el Evangelio de Juan no se dice que el reino es una condición interna, ahí no dice. Sin embargo, sí requiere una condición interior transformada para que alguien sea admitido allí en el reino de Dios. Esto nos lleva a pensar que para poder entrar a participar, amados hermanos, para poder entrar a participar del reino político venidero cuando el Señor regrese, primero hay que vivirlo dentro de nosotros. Y que la vida eterna es similar al concepto del reino dentro de los creyentes. El que no tenga vida eterna no puede entrar a ese reino. Aunque el reino es un paso más desarrollado. Lo explico. Una persona primero recibe vida eterna, nace de nuevo y luego puede ir adquiriendo poder para ver y entrar en el reino de Dios. Es comprensible que gran cantidad de religiosos y aún de creyentes cristianos, que sí los hay, que confunden reino de Dios con salvación. Pero hay que tener en cuenta que primero es salvación y después reino. Eso hay que manejarlo bien. Claro que todo esto es por revelación, pero podemos ir teniendo la inquietud de
pedirle al Señor que nos revele más claramente estas cosas. O sea, para ver el reino de Dios y entrar en él, primero hay que ser salvo, tener vida eterna. Es una verdad que la predicación del Evangelio del Reino se ha confundido con la predicación del Evangelio de la Salvación. Y aún mucho más con esa afirmación del Señor de que el reino de Dios ya está en medio de vosotros, presente en Jesús y sus discípulos a través de la historia. En Colosenses 1:3, Pablo el apóstol dice que el Padre, hablando del Padre, viene hablando del Padre en el contexto, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, una persona que recibe salvación es librada de la potestad de las tinieblas, porque hay un reino de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es una verdad que tenemos que conocerla. Es un hecho consumado que debemos conocer y vivir. Y es preciso insistir que la nueva era venidera, cuando el Señor regrese, o sea, del reino literal que Él va a implantar, restaurar, llegará tan repentinamente, hermanos, y será un evento tan dramático que los hombres no tendrían ni el tiempo ni la oportunidad de observar su llegada. Esto también expresa determinada verdad, ya que la segunda venida de Cristo tendrá lugar precisamente de esta manera, repentina, para la abrumadora mayoría de los hombres. Nadie espera eso, incluyendo a muchos creyentes. Hay creyentes que no están esperando, que no están orando por la segunda venida del Señor, no se están preparando. Tenemos que prepararnos. Y yo invito a los hermanos y a los que puedan después vernos, que lean por lo menos en Apocalipsis 3:3 y en la primera Tesalonicense 5:3. Ahí habla de esa repentina venida. Cuando tú lees el Evangelio de Mateo, puedes observar que tanto el Señor Jesús como Juan el Bautista pregonaban la inminente llegada del reino de Dios. Por ejemplo, Juan el Bautista en Mateo 3:2 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí ese arrepentíos significa algo como pensar de modo diferente. Ya dejen de pensar en ustedes mismos y en sus mezquindades, pues ustedes están llamados a pertenecer al reino celestial. De aquí, hermanos, nos vamos porque nos vamos. Es necesario explicar que la expresión, y lo explico porque eso ha sido materia de controversias, vamos a explicarlo sencillamente. La expresión reino de los cielos es muy peculiar del Evangelio de Mateo. Allí se registran como unas 30 veces esa expresión, reino de los cielos. En Mateo es más usada esa expresión, reino de los cielos, que reino de Dios. Obviamente, Juan el Bautista la usa aquí para referirse a un orden especial de Dios que estaba por establecerse en la tierra. Claro,
que en Lucas 17, 20 y 21 que leímos al comienzo, el Señor hace referencia al testimonio cristiano dirigido por Dios independientemente de cualquier reino en el sentido literal de la palabra. El reino del cielo, porque sus propósitos, su esfera, su constitución, su justicia y su rey son de origen y orientación divina. Nosotros debemos de saber que nuestra esfera de la iglesia es los cielos, es celestial. Por eso dice ya en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Por ejemplo, en Daniel, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, donde el profeta le está revelando o aclarando la revelación de Dios acerca de aquel sueño que tuvo Nabucodonosor con la estatua esa. Entonces, ya cuando va desarrollando su revelación en los versículos 34 al 45, que los hermanos pueden leer después, allí indica que en su aspecto futurista, ese reino de los cielos será literalmente dirigido por Dios en la tierra. La idea básica de ese reino es la sujeción de todas las cosas a Dios. Todas las cosas deben ser sujetadas a Dios. Nada debe estar por allí suelto, en el presente o en el futuro. Entonces, hermanos, ahora, en este momento es probable que el reino de Dios sea sinónimo del reino de los cielos. Es probable, aunque algunos dicen que es diferente. Pero vamos a ver unas cosas. Por ejemplo, en Juan 3, los versículos 5 al 7 de ese capítulo, ahí puede tener un significado más restringido, donde se observa que nadie puede entrar en el reino de Dios sin el nuevo nacimiento. Nadie puede entrar. Cualquier persona, por muy religiosa que parezca, porque hay apariencias de piedad que abundan sobre la tierra, si esa persona no ha nacido de nuevo, ni siquiera puede tener la menor idea del reino de Dios. Claro, algunos comentaristas opinan que el reino de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, y eso es verdad. Mientras que el reino de los cielos es la manifestación del reino de Dios en la tierra en determinada dispensación. En ese caso, se ha llamado reino de Dios o reino de los cielos. Se refiere a aquel reino de lo alto, donde está Dios, lo cual es un aspecto del reino que puede ser llamado de Dios o de los cielos. En todo caso, consideramos que el hecho de que Marcos y Lucas expresen reino de Dios, cuando Mateo dice reino de los cielos, indica que esas dos expresiones pues sencillamente son sinónimas y no se excluyen la una de la otra. De todas maneras, hay muchos y diversos aspectos de ese reino. Así podemos decir que está entre nosotros o en nosotros, aunque se trate de un reino superior al cual solo se entra a través del nuevo nacimiento. Ya hemos explicado que el Señor mismo consideró su reino no de este mundo, como le dijo él bien claro a Pilato.
Su reino no es de este mundo. Pero aunque los creyentes sigan viviendo en este mundo, entonces el término puede ser aplicado nuevamente al reino o esfera de su propio testimonio cristiano en el mundo ahora, como también puede referirse a una ley de la vida futura. Ya lo vamos entendiendo. Los escritores de los evangelios, que son 4, no pretenden separar los diferentes aspectos de la idea por el simple hecho de usar los términos reino de Dios o reino de los cielos para expresar diversas cosas. Pues de hecho, Marcos, Lucas y Juan nunca usan la expresión reino de los cielos. Las diferencias deben ser captadas por los usos del contexto, más que por una forma literalmente diferente de lo usual. Entonces, el uso principal se refiere al reino literal del Mesías en este mundo. Y eso fue lo que Juan el Bautista anunció principalmente. Antes de la llegada del Señor Jesús al mundo, los judíos, yo creo que los hermanos tienen idea de esto, habían comenzado a pensar en Dios en términos trascendentales, como el Dios de los cielos, el Dios que está en los cielos, en las alturas. Entonces, siendo así, la palabra cielo, cielos o cielo, que llegó a hacerse sinónimo de Dios. Por tanto, reino de Dios y reino de los cielos resultan siendo sinónimos. De manera que, viéndolo bajo esta lupa, el cielo es un eufemismo para Dios, sobre todo en los tiempos de los rabinos. Los judíos se mostraron resistentes en pronunciar el nombre divino. Por tanto, la sustitución de Dios por cielo sería natural. Ustedes saben que algunas Biblias no dicen Yahvé, sino Jehová. Pero que más cerca de la original está Yahvé. Y que Jehová es para no tratar de no pronunciar el nombre de Dios en su profundidad y cosas así. Bueno, son cosas que estamos explicando para entender que no debemos de ponerle tanta misterio a que el reino de Dios es una cosa y el reino de los cielos es otra. Además, y por otro lado, si una persona es consciente de que el reino de Dios es una realidad interior en su vida, es consciente, se supone que esté obedeciendo la voluntad de Dios o tratando de obedecerla en su andar en este mundo. O procurando obedecerla con la ayuda del Señor, o pidiéndole al Señor, ayúdame, Señor, a obedecer tu voluntad. Porque ya es consciente de que en su interior ya está en funcionamiento el reino de Dios. De otra manera, si esa persona no hace la voluntad de Dios, no podrá participar del reino de Dios en el milenio, aunque esa persona sea salva. Hay muchísimas personas que no entienden esto y por eso confunden la salvación eterna con el reino. En Mateo 7:21, y yo les pido que lean todo el contexto. En Mateo 7:21, en el marco del Sermón del Monte, el Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, o sea, no todo creyente, entrará en el reino de los cielos. Entrará. Y si no va a entrar es porque todavía no tiene conciencia del reino, no vive el Señor reinando en su corazón, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Eso es comprensible, porque si nosotros vivimos en un país como Colombia, se supone que debemos de estar cumpliendo las leyes, la Constitución de Colombia. De otra manera, vamos a tener líos con la justicia. Si nosotros somos conscientes de que vivimos, de entre nosotros ya vive y se realiza una realidad que es el reino de Dios en nosotros, se supone que ya debemos buscar hacer la voluntad de Dios como súbditos de ese reino. Es interesante leer todo ese contexto. Allá en el tribunal de Cristo muchos estarán alegando cuando el Señor les diga, no os conozco. Ahí en ese contexto se consigue. Entonces recuerda que la salvación no es por obras, es por gracia, pero el reino sí es por obras, sí es por obedecer. Eso hay que tenerlo bien claro para no tener después un problema dramático frente al Señor. Por último, quiero dejar constancia de que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos conocer y tener claridad que nosotros, los hijos de Dios, los redimidos por la sangre de Jesucristo, hacemos parte de una cosmovisión bíblica y sobrenatural. Como visión que está lejos de ser conocida incluso por los más esclarecidos y dotados intelectos de este mundo secularizado. No hay para qué mencionar nombres. Todos nosotros conocemos esa situación. O sea, las mentes más lúcidas de este mundo desconocen esta realidad, esta cosmovisión. Y esta cosmovisión está tomando cada día más terreno hasta que llegue Jesucristo y la implante definitivamente. Y nosotros tenemos responsabilidad ante Dios y ante el mundo de proyectar esa cosmovisión con nuestra propia vida, con nuestra propia fe, con nuestro propio testimonio, con nuestra propia conducta. Por esa razón, nadie entiende, hermanos, y ni aún muchos creyentes lo entienden, el significado real e integral de la frase venga tu reino, cuando recitan la oración llamada el Padre Nuestro. Todo el mundo dice venga tu reino, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo. Es como un mantra ahí. Esa oración, el Padre Nuestro, muchas veces la van repitiendo a manera de una muletilla. Y muchas veces con un sentido muy supersticioso. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pablo lo dice en la 1 Corintios 4:20, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Yo invitaría a todos los que después pudieran escuchar esta enseñanza que la repitan y la mediten profundamente en su corazón, pidiéndole al Señor que esto pueda ser una realidad en cada uno de nosotros. Gracias al Señor. Gracias, Padre Santo, te damos porque nos da la oportunidad de reunirnos y nos da la oportunidad de compartir lo que tú nos vas revelando en este tiempo. Lo que tú quieres, Señor, por qué te estás moviendo en esta forma. Y te rogamos que veamos, Señor, una gran causal, una gran
trascendencia de lo que está ocurriendo y sepamos muchas cosas, Señor, que por tu misericordia tú quieres obrar en este tiempo. Ayúdanos a verlo, que podamos ver las cosas como tú las ves, que sea tu reino en nosotros, consolidándose en lo profundo de nuestro corazón cada día. Y bendecimos la vida de nuestros hermanos, de Alex, de Rosarito, de Pau, también de Lady y de Teresita, y de todos los que el Señor en su misericordia compartan con nosotros estas palabras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.